En el ítem B nos piden calcular la matriz diferencial del campo vectorial f de xy, que es igual a y menos x por f de xy, f de 2y menos x cuadrado menos x menos y en el punto menos 2, 1. Primero, vamos a llamar a la primer componente del campo vectorial, vamos a llamarla f1 a toda esta parte, ¿sí? Y a la segunda componente la vamos a llamar f2. Tenemos que recordar cómo es la fórmula o la forma para calcular la matriz diferencial de un campo vectorial. Entonces, nos dicen que la matriz diferencial del campo f en un punto x0 y 0 genérico, si es cualquiera, va a ser igual a las derivadas siguientes. La derivada del campo f1, que es el que tenemos aquí, con respecto a x en x0 y 0, la derivada de f1, ¿sí?, con respecto a y en x0 y 0, la derivada de f2 con respecto a x, o sea, este está aquí, y la derivada de f2 con respecto a y en el x0 y 0. Como nosotros nos piden que trabajemos en el punto menos 2, 1, en este que vemos aquí, nosotros lo que tenemos que reemplazar es, donde dice x0, vamos a poner menos 2, ¿sí? Y donde dice y0, vamos a poner 1. La derivada de f en el menos 2, 1, la derivada de f1 con respecto a x en el menos 2, 1, la derivada de f1 con respecto a y en el menos 2, 1, la derivada de f2 con respecto a x en el menos 2, 1 y la derivada de f2 con respecto a y en el menos 2, 1. Entonces tengo que empezar a calcular lo que está aquí adentro, estas cuatro componentes. Y vamos a empezar con calcular la primera, la derivada de f1 con respecto a x en el punto menos 2, 1. Para encontrar la derivada de f1 con respecto a x en el punto menos 2, 1, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada general, es decir, la derivada del campo f1 con respecto a x en un x0 y 0 genérico, es decir, en general, ¿ok? Y para eso tenemos que derivar nuestro campo f1 que tenemos aquí, que ya lo copié aquí abajo, como lo pueden ver. Entonces buscamos la derivada parcial con respecto a x de este campo. Y bueno, empecemos. La derivada de y va a ser 0, porque y va a ser tratado como una constante, ya que no es x, y la derivada de una constante es 0. Seguimos. Y ahora viene esta derivada de menos x por f de xy. Como podemos ver, es un producto, entonces tenemos que usar la regla de producto para derivar. Y bueno, empecemos. Recordemos que hay que derivar con respecto a x. Entonces, me va a quedar el menos primero que está acá, ¿ok? Y la derivada del primero es 1, ¿ok? Por el segundo sin derivar, me va a quedar f de xy, ¿ok? Más, ahora vendría el primero sin derivar, que es menos x, ponemos acá, por la derivada del segundo, ¿ok? Como estamos derivando con respecto a x, me va a quedar la derivada de f, o sea, de todo esto, con respecto a x. Para simplificar un poquito, vamos a trabajar con estas pequeñas operaciones para que nos quede más cortito, ¿sí? Bueno, el 0, como es 0, se va. Menos 1 por f de xy va a ser igual a menos f de xy. Acá como tenemos más por todo esto que es menos, me va a quedar menos. X por la derivada de f con respecto a x va a ser, bueno, x por la derivada de f con respecto a x de xy. Y bueno, ya teniendo la derivada de f1 con respecto a x en un x0 y 0 genérico, lo que tenemos que hacer es reemplazar en el punto que nos piden a nosotros, en el menos 2, 1. Y me va a quedar de la siguiente manera. La derivada de f1 con respecto a x en el menos 2, 1 va a ser igual a menos f evaluado en el menos 2, 1 menos menos 2 por la derivada de f con respecto a x en el punto menos 2, 1. Y aquí es importante recordar algo, ¿ok? En el video anterior ya habíamos sacado los datos que f en menos 2, 1 era igual a 8. La derivada de f con respecto a x en el menos 2, 1 era igual a 2. Y la derivada de f con respecto a y en el menos 2, 1 era igual a menos 3. Por lo tanto, ya tenemos estos datos. Por ejemplo, tenemos f en menos 2, 1, ya sabemos que vale 8. ¿Sí? F menos 2, 1 vale 8. Y la derivada de f con respecto a x en el menos 2, 1 vale 2, como lo podemos ver aquí. Perdón, en el video anterior dijimos que f en menos 2, 1 era igual a menos 8. ¿Sí? Ese fue mi error y acá lo corrijo. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a empezar a reemplazar. El menos va a quedar acá, ¿ok? Y donde dice f en menos 2 menos 1, ¿ok? Va a ser igual a menos 8. Entonces ponemos menos 8. Menos menos 2, ¿ok? Por, y donde dice la derivada de f con respecto a aquí en el menos 2, 1, habíamos dicho que era 2, ¿ok? Como lo pueden ver aquí. Entonces reemplazamos con el 2 y me va a quedar lo siguiente que tenemos acá. Entonces si acomodamos un poquito estas cuentas me va a quedar, bueno, menos por menos más. Entonces esto me va a quedar 8, como vemos aquí.
Y aquí lo mismo, menos por todo esto que va a ser menos, me va a quedar más. Y 2 por 2 es 4. Entonces 8 más 4 es 12. Entonces ya tenemos la primer componente, ¿ok? Tenemos la primer componente, ya tenemos la derivada de f1 con respecto a x en el menos 2,1 que va a ser igual a 12. Por lo tanto, en la primer componente ya podemos poner un 12, ¿ok? Entonces vamos ahora a averiguar la segunda componente, que es esta que tenemos aquí, como pueden ver, ¿sí? Es la derivada de f1 con respecto a y en el menos 2,1. Y bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo y ahora vamos a hacerlo. Para averiguar la derivada de f1 con respecto a y en el menos 2,1, primero tenemos que averiguar la derivada del campo f1 con respecto a y en el genérico x0 y 0. Bueno, tenemos nuestra componente f1 y ahora lo que tenemos que hacer es buscar la derivada parcial con respecto a y. Y bueno, empezamos a derivar, entonces ahora con respecto a y. Entonces la derivada de y va a ser 1 menos, ahora hacemos de vuelta la regla del producto, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Ok? Bueno, ponemos el menos, que tenemos el menos aquí. Bueno, la derivada del primero, que es x, ¿ok? Con respecto a y es 0, porque ahora x es una constante. Entonces ponemos 0 por el segundo sin derivar, f de x, y. Más, ahora vendría el primero sin derivar, que es menos x, lo tenemos aquí, por el segundo derivado con respecto a y. Entonces va a ser la derivada de f de x, y con respecto a y. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, 1 queda igual 1. 0 por lo que sea es 0, o sea que esto ni lo copiamos. Y ahora más por menos me va a quedar menos x por la derivada de f con respecto a y de en x, y, como podemos ver aquí. Entonces este va a ser la derivada de f1 con respecto a y en el x0 y 0. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es reemplazar. Donde tenemos un x0 y 0, donde tenemos acá va a haber y menos 2, que es donde nos piden, y aquí va a haber un 1, ¿sí? Es lo mismo que acá. Donde encontremos una x, vamos a poner menos 2. Y donde encontremos una y, vamos a poner un 1. Quedándome de la siguiente manera. 1 menos menos 2 por la derivada de f con respecto a y en el menos 2, 1. Bueno, si seguimos me va a quedar lo siguiente. 1 menos menos 2 queda igual por la derivada de f con respecto a y en el menos 2, 1. Bueno, dijimos que la derivada de f con respecto a y en el menos 2, 1, como podemos ver acá, es menos 3. Entonces me va a quedar menos 3. Y esto va a ser igual a 1, ¿sí? Menos, es como tenemos una multiplicación, menos por menos es más. Entonces me va a quedar 3 por 2, 6. Y entonces al final va a ser 1 menos 6, que es igual a menos 5. Entonces, ese numerito que tenemos acá, el menos 5, va a ser la derivada de f1 con respecto a y en el menos 2, 1. Por lo tanto, como dijimos recién, entonces la tercer componente, esta que vemos aquí, ¿sí? Es igual a menos 5. Entonces ya va tomando forma nuestra matriz diferencial, ¿sí? Ya la primera es 12, que la calculamos, y ahora la segunda es menos 5. ¿Ok? Y ahora entonces nos queda por calcular la tercera, que es la derivada de f2 con respecto a x en el menos 2, 1. Ahora tenemos que trabajar con el campo f2. Bueno, y tenemos que hacer lo mismo que hicimos recién, ¿ok? Para averiguar la derivada del campo, o sea, la derivada de la componente f2 con respecto a x en el menos 2, 1, lo primero que tenemos que averiguar es la derivada de f2 con respecto a x en el x0 y 0 genérico, o sea, de la forma general. Y para eso necesitamos el campo f2, que acá ya se los copié, que estaba en la consigna, ¿sí? Que es f2y menos x cuadrado menos x menos y. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es derivar este campito que tenemos acá con respecto a x, obviamente, porque estamos trabajando con respecto a x. Y bueno, entonces tenemos que derivar esto con respecto a x. ¿Y acá cuál es el problema, o mejor dicho, cuál es la confusión que uno está tentado a hacer? Recordemos una cosa, esta segunda componente es f en 2y menos x cuadrado menos x menos y. Todo esta es la componente. Entonces, yo no puedo ponerme a derivar ahora lo que está acá adentro, ¿ok? Porque no me dice que derive 2y menos x cuadrado menos x menos y. No, todo esto, f de 2y menos x cuadrado menos x menos y, esta es la componente entera, ¿ok? Yo no sé cuánto vale f de 2y menos x cuadrado menos x menos y porque no tengo ese dato, no me lo dan, ¿ok? Es algo muy importante darse cuenta de esto. Por favor, si no lo entienden, paren el video y traten de pensarlo de esta manera, ¿sí?
Entonces, como yo no tengo ni idea cuánto vale esto, de hecho, ni siquiera sé cuánto vale f de xy, ¿ok? Menos voy a saber cuánto vale f de 2y menos x cuadrado, coma, menos x menos y. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo hago para derivarlo? Bueno, lo derivo en forma general. Entonces voy a decir, como no tengo ni idea cuánto vale esto que está adentro, o sea, no tengo ni idea cuánto vale f de todo esto, voy a hacer entonces la derivada de f de todo esto que tengo acá, que no lo sé, con respecto a x, ¿sí? Si yo ahora me pongo a derivar lo de adentro con respecto a x, me va a quedar 0, menos 4, menos 1 y 0, ¿no? Y voy a llegar a un resultado que no tiene nada que ver, que no voy a poder continuar directamente, ¿ok? Entonces, como yo no conozco esto, solamente lo derivo. O sea, le pongo la derivada de eso con respecto a x y listo. Entonces, como ya tengo la derivada de f2 con respecto a x, que es esto que dije recién, a mí me piden en el punto menos 2, 1. Entonces, donde tengo un x0 o una x, voy a poner menos 2. Y donde tengo y0 o una y, voy a poner el 1. Y me va a quedar de la siguiente manera. La derivada de f2 con respecto a x en el menos 2, 1 va a ser la derivada de f de todo esto. 2 por 1 menos menos 2 al cuadrado. Y la otra componente va a ser menos 2 menos 1 con respecto a x. Resolviendo las cuentitas de dentro me va a quedar entonces la derivada de f de 2 por 1 es 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Coma. Menos por menos es más. Entonces me va a quedar 2. Menos, que tengamos acá, 1. Con respecto a x, obviamente. Siguiendo con lo mismo, entonces me va a quedar que la derivada de f, ¿okay? 2 menos 4 es menos 2. Y 2 menos 1, 1. Con respecto a x. Entonces nos va a quedar el resultado final, la derivada de f en el menos 2, 1 con respecto a x. Y bueno, ¿cómo podemos ver la derivada de f en el menos 1 con respecto a x? Ya lo tengo, está aquí. Esto es 2. Por lo tanto, ya tengo el resultado de esta componente que va a ser 2. Entonces ya casi terminamos. Tenemos que la primera era 12, la segunda menos 5, la tercera 2 y solamente nos queda derivar la última componente que es la derivada de f2 con respecto a y en el punto menos 2, 1. Y bueno, entonces para averiguar la derivada de f2 con respecto a y en el menos 2, 1, primero tenemos que averiguar la derivada de f2 con respecto a y en el punto x0 y 0, ¿sí? En el punto genérico, general. Bueno, para eso necesitamos entonces nuestro componente f2, que es la misma que recién, que tenéis f de 2y menos x cuadrado menos x menos y. Bueno, por lo tanto tenemos que derivar este componente con respecto a y. Repito lo mismo que recién, no podemos derivarlo de adentro, ¿ok? Porque no es una función esto lo que está adentro. Tenemos que derivar todo esto con respecto a y. Como yo no sé la expresión de f de 2y menos x cuadrado menos x menos y, entonces derivo directamente todo, pongo la derivada de f de todo esto, que lo tengo aquí, con respecto a y. Esa va a ser la derivada, ¿ok? Entonces ya teniendo tengo que reemplazar donde dice x0 o x con el menos 2. Y donde dice y0 o y, voy a poner 1. Y voy a obtener lo siguiente, ¿sí? La derivada de f1 en 2 por 1 menos menos 2 al cuadrado menos menos 2 menos 1 con respecto a y. Y entonces voy a obtener lo siguiente. La derivada de f, la copio igual, y abrimos el paréntesis. 2 por 1 es 2. Menos, copio igual, aquí. Menos 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Coma, menos por menos más. Así que esto me va a quedar 2 menos 1 con respecto a y. Por lo tanto, me va a quedar que la derivada de f, la copio igual, 2 menos 4 es menos 2 y 2 menos 1 es 1 con respecto a y. Entonces voy a obtener que el resultado va a ser la derivada de f en el menos 2, 1 con respecto a y, que ya lo tengo aquí. Este número es menos 3, ¿ok? Pueden ver aquí. Entonces el resultado de esta componente va a ser menos 3, como pueden ver acá en pantalla, ¿ok? Menos 3 es el resultado. Y bueno, la última componente es menos 3. Entonces ya tenemos la matriz diferencial del campo f en el punto menos 2, 1. Va a ser 12 menos 5, 2 menos 3. Bueno, gente, espero que se suscriban y que les haya gustado este video. Y bueno, hasta el próximo video. Saludos.